José Alan que lo que propone es que hagamos un ejercicio colectivo, la humanidad, y nos dispongamos a hacer un plan de control de la natalidad. ¿Es eso lo que propone? Lo que yo propongo es que todo el mundo tenga acceso a los métodos para controlar natalidad, para decidir cuántos hijos quiere tener. Y si agregamos por encima educación accesible para todas las mujeres en este mundo, el problema de nuestra sobrepoblación se va a acabar dentro de las 3 generaciones. Porque mire, ahora estamos metidos en una crisis global ambiental por nuestro consumo, sobre todo nuestro consumo de 2 cosas, alimentos y energía. Los alimentos están acabando con el terreno de las otras especies. La falta de biodiversidad puede causar la extinción de nosotros mismos. El consumo de energía está cambiando el clima y la química de los mares. Aunque no podemos minimizar nuestro consumo, podemos minimizar la cantidad de personas que están consumiendo. El anticonceptivo es una tecnología que ya tenemos. Somos muy, muy buenos y no es muy dañino hacia el medio ambiente. Y estamos inventando mejores cada rato. Ya van a entrar al mercado anticonceptivos para hombres, tanto como mujeres. Mientras estamos esperando tecnologías de energía completamente renovable, completamente de cero emisiones, que puede llevar décadas para desarrollarse a un nivel, a una escala masiva, ya podemos controlarnos a nosotros. Si educamos a una niña, no hay que tener una política draconiana como los chinos con la política de un hijo solo. Una niña educada por promedio en este año, llegando a la secundaria, va a tener no más de 2 hijos. ¿Por qué? Porque saliendo de la escuela tiene algo interesante que puede hacer con su vida, que económicamente puede ayudar a su familia. Pero no se puede hacer cuando tiene 7 hijos. Entonces, por promedio, en todos los países donde yo he ido, país pobre, país rico, de la religión que sea, inclusive los musulmanes, una mujer educada va a tener promedio de 2 hijos. Ahora, ¿qué sucede? Con 2 hijos no hay crecimiento de población, porque 2 personas que crean un hijo, si crean 2, se están replicando a ellos mismos, se están sustituyendo. El crecimiento de población es 0. Si tienen menos, encoge la población, disminuye la población. Y ya hemos visto en los países muy desarrollados, por ejemplo, tomemos el ejemplo de España o del país vecino Italia, 2 países católicos. Y la Iglesia Católica siempre opone el uso del anticonceptivo. Sin embargo, las mujeres educadas españolas y italianas utilizan el anticonceptivo. Vamos a ver, hay muchas cosas que decir. Por un lado, algunos que nos estén ahora viendo dirán, hombre, estamos dando por imposible de eliminar este consumo enloquecido en el que vivimos y vamos a mirarlo por el lado de la reducción de la natalidad. ¿Debemos abandonar la esperanza de luchar contra este disparate que agota los recursos naturales de la Tierra? ¿O damos eso por imposible y miramos el otro capítulo? Mire, debemos intentar simplificar la vida, tanto como podamos. Pero vuelvo a decir que los 2 productos de consumo más importantes, a los cuales todos somos adictos, son la alimentación y la energía. Y como un científico dice en el libro mío, La cuenta atrás, no se ha inventado todavía un condón contra el consumo. Todos consumimos. Y podemos buscar productos que utilizan menos recursos, que reciclan, todos esos esfuerzos. Pero mientras
que necesitemos alimentación y que somos adictos de la energía, el consumo realmente va a abrumar la sociedad y el mundo entero. Pero al mismo tiempo le dirán también que ese consumo que abruma a la sociedad del mundo entero es el que mantiene el reloj de la economía universal y que si detuviéramos eso se iba a romper la marcha de la economía universal. Quiere decir que su análisis introduce una crítica profunda en el sistema económico en el que vivimos, ¿o no? Bueno, es un sistema económico que tiene siglos en desarrollarse, pero durante muchos siglos existía muy bien y sin abrumar a nada, porque la población estaba dentro de un límite que realmente no afectaba de una manera desastrosa al mundo. Pero entrando al siglo XX, eso fue cuando comenzamos a cuadruplicar nuestra población de una manera repentinísima. Y el consumo y la economía seguía. Pero, ¿cómo era la economía en el siglo XIX, los siglos anteriores? Bueno, aceptable. Si no fuera aceptable, nuestros antecedentes no habrían sobrevivido. Mire, yo me acuerdo una vez, estaba en un debate con un tipo que me decía, mire, pero si controlamos la natalidad hasta un nivel de no tener más de 2 hijos en cada familia y muchas familias con menos, se va a encoger mucho la población y no vamos a tener una masa crítica para el fomento de creatividad de los seres humanos. El próximo ser humano podría ser otro Mozart, pero si no lo dejamos nacer, no va a pasar. Y le dije, bueno, eso es muy interesante ese ejemplo, porque cuando nació Mozart, había menos de 1 millón de personas en este mundo, y sin embargo había suficiente masa crítica para tener creatividad humana. Lo mismo pasa con la economía. Con menos personas, la economía podría per cápita encoger. Y hay una cosa muy interesante en cuanto a la economía. Muchos dicen que sin crecimiento perpetuo, que está completamente relacionado al crecimiento de población, porque siempre se necesita más consumidores y más mano de obra. Dicen que el Producto Bruto Doméstico se va a bajar si la población no crece. Ahora se teme esto en Japón. Y es cierto, para una nación sí va a bajar, pero el producto personal no se baja, sino lo contrario. Porque ¿qué pasa cuando nacen menos trabajadores? Son más valiosos. Entonces sus sueldos tienen que subir porque hay una competencia entre las corporaciones y los negocios para tener buenos empleados. Entonces, para redistribuir la riqueza del mundo, que ahora está hasta un extremo absurdo, está para colapsarse la civilización porque tenemos unas élites que tenemos casi la mayor parte de la riqueza del mundo. Si hay menos natalidad, se va a redistribuir automáticamente la riqueza del mundo y vamos a tener una sociedad más justa. Y además, si educamos a más mujeres, vamos a aprovechar de sus cerebros en la clase empleada y vamos a tener más mano de obra muy bien adiestrada y también más justicia. Bueno, eso sí que es cierto que las mujeres que en algunas culturas y países han sido utilizadas sencillamente como máquinas de tener hijos, incluso por razones políticas para inundar de hijos sus países, a medida que avanzan en su desarrollo, aspiran a vivir de otra manera y controlan ellas mismas su propia realidad. Pero en la cultura nuestra, en España, por ejemplo, nosotros estamos ahora considerando que estamos en una baja natalidad y lo consideramos un problema. Y decimos, está envejeciéndose nuestra población. Necesitamos muchos emigrantes para poder mantener la economía en circulación. La noticia de que tenemos que bajar la natalidad sería casi contradictoria respecto a los pensamientos que tenemos ahora en España.
Durante 1 o 2 generaciones vamos a tener esa situación de tener muchos más viejos. Se está encontrando ahora en Japón, porque Japón ha tenido un control de natalidad desde los años 40. Tuvieron que controlar la natalidad. En aquel entonces era a través del aborto, porque habían perdido la Segunda Guerra Mundial y tenían una economía en crisis y gente tan desesperada porque se estaba suicidando. Hoy en día Japón tiene muchos viejos, tanto como Europa ahora va a tener. Lo que pasa es que después de que se muera la última generación desbordada de población, se van nivelando el número de jóvenes, el número de viejos. Pero sí, por 2 generaciones de transición, tenemos que invertir más en cuidar a los viejos. Por una parte, la situación no es tan grave, porque lo que resulta es que los viejos hoy en día, usted y yo también, que somos, tenemos mejor salud por cuestión de la medicina moderna y podemos ser económicamente activos durante mucho más tiempo. Mientras niños, sobre todo porque la mayor parte de los seres humanos vivimos en ciudades ahora, los niños realmente no aportan nada a la economía, cuestan a la economía. Son la esperanza de que aportarán Sí, más. entonces económicamente no es tan fatal tener tantos viejos. Oiga, ¿y cómo hacemos eso? Porque ya nos ha dicho usted, cuando oímos control de natalidad, nos ha dicho, por un lado, hemos de conseguir que toda la gente pueda en el mundo disponer de mecanismos de utilización de píldoras anticonceptivas, por ejemplo, ¿no? Sí. Por un lado, esta voluntad política, porque eso no, si se quisiera, mucho dinero eso no cuesta. Otro lado es que haya perjuicios religiosos o de otro tipo que se opongan, porque dinero hay de sobra para hacer que el mundo entero pueda disponer de eso, ¿o no? Bueno, voy a responder a las dos preguntas. Pues primero, el costo es bajísimo. Claro. Se calcula que hoy en día se dedican como $4,000 millones al año por todo el mundo para proveer anticonceptivos. Si duplicamos esa cifra, poco más de $8,000 millones, podríamos cubrir toda la tierra. Eso no es 8,000 millones es nada. Eso es anual. Eso es mucho menos que mi país estaba gastando cada mes en Irak y Afganistán durante el decenio pasado. No, el dinero no es problema. Y si le damos a las mujeres acceso a anticonceptivos y le damos educación sin ninguna política de gobierno, ellos van a saber qué hacer. Porque lo que no cree, ya lo he dicho antes, pero por si acaso yo insisto, que no está usted haciendo una propuesta de imponer, como los chinos en un momento determinado hicieron, un límite a los alimentos. Por ahí no. Nada por el estilo, porque la política china de un solo hijo a nadie le gusta, ni siquiera a los chinos. Y por lo menos por fin lo han quitado. Pero no importa que lo han quitado, porque ahora en China, y yo voy con frecuencia, las chinas ya bien educadas y viven en ciudades muy apretadas, muy apiñadas, ya saben qué tantos hijos pueden tener y también trabajar, y viven en apartamentos más chiquitos, no tienen mucho lugar. ¿Cómo puede tener 7 hijos si tiene como 2 dormitorios al máximo en un apartamento? Entonces se están controlando. Y abrumadoramente la mayor parte de las parejas van a tener un solo hijo. Yo, para concluir, Alain, quisiera regresar a un libro anterior, al último, el que habló Un mundo sin nosotros. Sí. Porque tengo la impresión de que ahí usted explica un pensamiento muy profundo respecto a su visión de las cosas. Nos cuenta qué le pasaría al mundo si de repente desapareciera entera el género humano, desapareciera por completo. Y es muy fascinante, dice, a los 2 días el metro de Nueva York se hubiera hundido, a los 6 días hubiera pasado esto. Me gustaría que nos dijera qué le pasa al mundo sin el hombre y qué lección hemos de extraer de esa reflexión que usted hace en ese libro. Bueno, yo entré a ese libro porque yo tenía mucha preocupación por nuestro mundo. Pensé que lo estábamos destruyendo, porque yo había cubierto muchos desastres en muchas partes. Estuve en Chernóbil, estuve en la Antártida para la cuestión del agujero del capa de ozono, en muchos bosques que se estaban
talándose o quemándose. Y me di cuenta que todos esos fenómenos estaban conectados. La conexión es nosotros, nuestro comportamiento aquí en la Tierra. Entonces, fui con expertos por todo el mundo para preguntarles qué pasaría si nosotros desapareciéramos rápidamente. Lo que resulta es que la naturaleza, de una manera milagrosa y milagrosamente rápida, comienza a recuperarse, a sanarse, a quitar nuestras cicatrices que hemos dejado en la tierra. Y es como después de cada extinción geológica que se ha resultado en el mundo, como el choque de un asteroide contra la Tierra, se muere el 90% de las especies, pero con tiempo, millones de años, comienza a ser frondosa y fructífera el mundo también, otra vez. Este mundo se puede recuperar. Ya no tengo ninguna preocupación para el mundo. Pero lo que me preocupa es el mundo que nos dio oportunidad a nosotros de evolucionarnos. Porque yo no escribí un libro que se llama El mundo sin nosotros porque yo quiero un mundo sin nosotros. Al contrario, yo adoro mi especie. Mis amigos son seres humanos, estoy casado con... Lo que yo quería es que la gente vería cómo sería el mundo si dejáramos de presionarlo tanto con nuestras presiones cotidianas. Y ver el mundo recuperado y ponerse a pensar, ¿no podríamos volvernos a agregar a esta imagen de un mundo resucitado, sino esta vez en armonía en vez de combate mortal con el resto del mundo? Eso es lo que yo quería. Pero con un mundo que está agregando 1 millón de personas cada 4 días y pico, eso no es posible, porque este mundo no crece mientras estamos creciendo más y más y más. Si llegamos a un nivel de población en balance con el resto de la naturaleza, nuestra maravillosa raza humana puede seguir hacia el futuro, haciendo su tecnología maravilla, haciendo sus bellas artes maravillosos y manteniendo el espíritu creativo y hermoso espiritual que viene con nuestra sociedad, tanto como nuestros defectos dañinos. Termino siempre estas entrevistas con una pregunta que es una especie de ejercicio de imaginación. Hemos situado un modo de deadline dentro de 25 años, para hacer como una pequeña referencia. Ahora imagine que pasan las cosas que usted quiere o que pasan las cosas que usted teme. Dentro de 25 años, ¿cómo estaremos? Bueno, ojalá sintiera yo más optimista, pero sigo siendo muy esperanzado porque yo veo movimientos ahora creciendo de conciencia. Mucha gente, el porcentaje de la gente concientizada crece cada rato. Entonces, dentro de 25 años, se calcula que vamos a ser 2.000 millones de personas más. Eso nos va a hacer cada vez más difícil alimentar a todo el mundo, mantener la biodiversidad esencial para nuestra propia supervivencia y controlar el contenido de dióxido de carbono en la atmósfera y los elementos químicos del mar. Eso va a ser un reto muy grande. Pero durante los 25 años habrá más y más y más personas con la conciencia de tener menos hijos. Un nivel sostenible para su propia familia, porque si uno tiene 1 o 2 hijos, con 2 hijos no crece la población, es mucho más fácil darle a los hijos la necesidad, la educación, la alimentación y el amor. Y eso nos va a ayudar mucho al medio ambiente, porque con menos personas hay menos dióxido de carbono, porque hay menos demanda para el
las sustancias energéticas. Y yo veo la posibilidad creciente que esa esperanza sea más realidad cada vez. Bueno, insisto que podamos. Un placer. Un placer, Alan, muchísimo gusto. Si desapareciéramos, es evidente que el mundo se las arreglaría sin nosotros. ¿Esta ecuación funcionaría al revés? No. La capacidad vital del planeta está al borde del colapso. Y mientras la mayoría vive sumergida en la demencia del crecimiento exponencial, unos pocos, como Weissman, advierten: o tomamos las riendas de nuestro propio destino, o el planeta lo va a hacer por nosotros. ¿Llegaremos a tiempo? ¿Volveremos a ser una especie en armonía con la naturaleza?